Todo el mundo conoce a Julio César Chávez como el gran campeón mexicano. El hombre que avanzaba en el ring sin pedir permiso, con la barbilla firme, los hombros cerrados y una presión que parecía no terminar nunca. Para millones, Chávez no fue solo un boxeador. Fue una época. Fue la televisión encendida en la sala, el grito del vecino antes del knockout, el orgullo de un país que veía en él algo más que deporte. Pero detrás de esa imagen casi invencible había una pregunta que durante años quedó rondando. ¿Qué pasa cuando el hombre que todos llaman campeón no puede ganarle a lo que lleva dentro? ¿Qué sucede cuando la gloria, el dinero y el cariño popular no alcanzan para ordenar la vida privada? ¿Y por qué, después de tantas victorias, la confesión más fuerte de Julio no fue sobre un rival, sino sobre sus propias caídas? Chávez terminó aceptando públicamente algo que muchos intuían. Su pelea más dura no fue contra Meldrick Taylor, ni contra Héctor Camacho, ni contra Óscar de la Hoya. Fue contra el alcohol, contra las drogas, contra los excesos y contra esa parte de la fama que le hizo creer que todo podía controlarse. Esta no es la historia de un santo ni la de un villano. Es la historia de un hombre que salió de muy abajo, tocó la cima, se perdió en el camino y tuvo que aprender, tarde pero de frente, que también los ídolos necesitan ayuda. Para entender por qué su tragedia sigue doliendo, primero hay que recordar lo que significó. Chávez no peleaba bonito en el sentido elegante de la palabra, peleaba con una lógica más antigua: acercarse, cortar el ring, castigar el cuerpo, apagar al rival poco a poco. Su gancho al hígado parecía una conversación directa con el dolor. No necesitaba demasiadas frases antes de una pelea. Su amenaza estaba en la forma de caminar. En los años 80 y 90, verlo pelear era casi un ritual. Había familias que se reunían como si fuera una final mundial de fútbol. Muchos no sabían explicar técnicamente su defensa, su presión o su manejo de distancia, pero entendían algo esencial. Ese hombre no retrocedía. Y en un país acostumbrado a celebrar la resistencia, Chávez se volvió símbolo de aguante. No era perfecto, pero representaba a quienes habían aprendido a trabajar cansados, a no quejarse demasiado y a convertir la necesidad en carácter. Sus números ayudan a medir la leyenda, aunque no la explican por completo. Fue campeón mundial en 3 divisiones, peleó profesionalmente de 1980 a 2005 y terminó con un récord de 107 victorias, 6 derrotas y 2 empates, con más de 80 knockouts. Sostuvo durante años una racha invicta que parecía de otro tiempo, ganó títulos, llenó estadios, enfrentó nombres grandes y dejó peleas que todavía se estudian y se discuten. Pero el dato más importante no está en una estadística. Chávez hizo que mucha gente sintiera que un muchacho pobre podía mirar al mundo a los ojos. Hay otro detalle que muchas veces se pierde cuando se resume su carrera. Chávez no se construyó con una sola noche grande. Su leyenda nació por acumulación, pelea tras pelea, defensa tras defensa. Fue haciendo algo muy difícil en el boxeo: ganar de maneras distintas. Si el rival quería intercambiar, lo desgastaba. Si quería moverse, le cortaba el ring. Si llegaba con fama de fuerte, Chávez lo llevaba a un terreno donde la fortaleza dejaba de ser teoría y se convertía en respiración pesada. Por eso sus victorias no parecían casualidades, parecían capítulos de un método. En 1987, ante Edwin Rosario, muchos esperaban una guerra. Rosario era peligroso, pegaba fuerte, tenía orgullo de campeón. Chávez no solo ganó, impuso una autoridad física y mental que dejó una marca. En 1988, contra José Luis Ramírez, sumó otro paso importante en peso ligero. Contra Roger Mayweather tuvo noches que ampliaron su nombre en Estados Unidos. Frente a Héctor "Macho" Camacho, en 1992, la pelea tuvo algo de choque de personalidades. Camacho era espectáculo, velocidad y provocación. Chávez era presión, sobriedad y castigo. Ganó Julio y para muchos mexicanos esa victoria tuvo un sabor especial porque venció no solo a un rival, sino a una forma opuesta de entender el ring. Antes de los cinturones, Julio fue un niño con prisa por salir adelante. Nació en Ciudad Obregón, Sonora, el 12 de julio de 1962 y creció ligado a Culiacán, Sinaloa, en una familia numerosa, humilde, donde la pobreza no era un adorno para contar después en entrevistas, era una realidad diaria. Se ha repetido muchas veces la imagen del vagón de ferrocarril, de una infancia con carencias y hermanos alrededor,
Y más allá del detalle exacto, lo importante es lo que revela. Julio aprendió temprano que la vida no iba a ser suave con él. Su madre ocupó un lugar central en esa historia. Chávez ha contado en distintas ocasiones que quería comprarle una casa, darle una vida distinta, sacarla de la necesidad. Ese deseo no era un detalle sentimental, era el motor. Para otros jóvenes el boxeo podía ser disciplina, competencia o sueño deportivo. Para él fue primero una salida, una forma de cambiar la mesa de su casa, los zapatos, el futuro de los suyos. En ese sentido, cada entrenamiento llevaba una urgencia familiar. Y esa urgencia explica parte de su estilo. Chávez peleaba como alguien que no podía permitirse retroceder. No porque no supiera hacerlo, sino porque su biografía parecía empujarlo hacia adelante. Los golpes del rival eran parte del precio, la sangre, una incomodidad, el cansancio, un trámite. En el ring encontraba reglas más claras que afuera, una campana, un contrario, 3 minutos, descanso, repetir. Para un muchacho que venía de un mundo incierto, esa estructura podía sentirse casi justa. La puerta grande se abrió en 1984 cuando derrotó a Mario Azabache Martínez y conquistó el título mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Ese combate marcó el cambio de escala. Chávez dejó de ser una promesa mexicana para convertirse en campeón del mundo. Y con esa victoria también cambió la forma en que lo miraban. Ya no era solo Julio, el peleador duro de origen humilde, era una esperanza nacional con guantes. Después llegaron noches que ampliaron la leyenda. Ante Edwin Rosario en 1987, mostró una autoridad que impresionó incluso a quienes ya creían en él. Subió de categoría, sumó cinturones y rivalidades, y fue construyendo una reputación de campeón implacable. En 1990, contra Meldrick Taylor, protagonizó una de las peleas más dramáticas del boxeo moderno. Iba abajo en las tarjetas, estaba golpeado, pero siguió presionando hasta que el árbitro detuvo el combate a 2 segundos del final. Para sus admiradores fue la prueba máxima de su corazón. Para otros abrió una discusión eterna sobre el arbitraje, y justamente por eso la pelea nunca murió, porque tenía gloria, polémica y drama en la misma escena. El empate con Pernell Whitaker en 1993 merece una mención aparte porque mostró otra cara de la fama. Whitaker era un maestro defensivo, un boxeador incómodo, difícil de tocar limpio, capaz de hacer fallar a cualquiera y de convertir la frustración del rival en su mejor arma. La decisión oficial fue empate, pero la discusión siguió durante décadas. Para algunos, Chávez fue favorecido, para otros, la pelea estuvo más cerrada de lo que se dijo. Lo importante para esta historia es que aquella noche marcó una fisura en la idea de invencibilidad. No fue una derrota oficial, pero sí fue una señal. El campeón podía ser neutralizado, cuestionado, discutido. La primera derrota oficial llegó contra Frankie Randall en 1994. Fue un golpe simbólico, no solo por el resultado, sino porque rompió una narrativa de años. Cuando alguien pasa tanto tiempo sin perder, la derrota deja de parecer un resultado deportivo y se vuelve casi un acontecimiento cultural. Chávez recuperó después el cinturón en la revancha, pero algo ya había cambiado. El público seguía queriéndolo, pero el reloj había empezado a hacerse visible. Luego vino el Estadio Azteca, en 1993, contra Greg Haugen. Más de 100.000 personas, un ambiente que parecía imposible de contener y un campeón mexicano convertido en espectáculo nacional. Chávez ganó y dejó una imagen que todavía funciona como postal de su grandeza. Un hombre en el centro del ring rodeado por una multitud que no solo quería verlo vencer, quería sentirse parte de la victoria. Esa noche el boxeo fue también identidad, orgullo y memoria colectiva. Pero el éxito no llegó limpio de consecuencias. Mientras más crecía el nombre de Chávez, más se estrechaba su margen de error. El campeón tenía que seguir siendo campeón. El ídolo tenía que seguir sonriendo. El hombre de origen humilde tenía que demostrar que no había olvidado de dónde venía, pero también debía moverse entre empresarios, televisión, contratos, viajes, fiestas y personas que no siempre estaban allí por cariño. La fama no fue el único problema, pero sí abrió muchas puertas que después costaría cerrar.
Aquí conviene no convertir la historia en melodrama fácil. Chávez no cayó porque el mundo lo aplaudiera, cayó porque era humano, porque tuvo acceso a excesos, porque arrastraba presiones, porque el deporte de alto nivel también desgasta por dentro y porque a veces quienes más fuerte parecen son quienes menos saben pedir auxilio. Él mismo reconoció años después que durante la parte final de su carrera tuvo problemas con alcohol y drogas. En una entrevista de 2012, admitió que hubo periodos de entrenamiento en los que intentaba dejar espacios para que el consumo no apareciera en controles. Esa confesión no necesita adornos, es fuerte por sí sola. Al escuchar eso, muchas peleas tardías se miran de otra manera. No para justificar cada derrota ni para quitar mérito a sus rivales, sino para entender que el Chávez del final ya no era solo un atleta envejeciendo, era un hombre dividido. Por un lado estaba la memoria del campeón que había sido, por otro, una vida privada que se volvía más complicada. La derrota ante Frankie Randall en 1994 rompió oficialmente su invicto y le mostró al mundo que incluso él podía caer. El empate con Pernell Whitaker ya había dejado discusiones. Las peleas con Oscar de la Hoya marcaron otra señal. Una generación nueva estaba tocando la puerta y el cuerpo de Julio ya no respondía como antes. La pregunta entonces no era solo por qué perdió, era por qué le costaba tanto irse. Para muchos boxeadores, retirarse no significa dejar un empleo, significa quedarse sin la identidad que los sostuvo toda la vida. En Chávez, el boxeo era dinero, orgullo, familia, pertenencia y salvación. Cómo se abandona algo que te sacó de la pobreza y te convirtió en leyenda. ¿Cómo se acepta que aquello que te dio todo también empieza a pedirte demasiado? En esa etapa se mezclaron desgaste físico, orgullo, necesidad emocional y problemas personales. Durante años se habló de fiestas, amistades cuestionadas y ambientes complicados, sobre todo por su relación con Culiacán y con círculos donde se cruzaban fama, dinero y poder. La prensa ha especulado mucho sobre esos vínculos. El propio Chávez ha dicho que conoció a muchas personas por vivir donde vivía y por ser quien era. Pero una narración responsable debe separar una cosa de otra. Conocer o coincidir con personajes polémicos no equivale, por sí mismo, a participar en delitos. Lo que sí está claro, porque él lo ha admitido, es que el consumo y el alcohol le hicieron daño. Esa diferencia importa. La historia no necesita convertirlo en caricatura. El punto central no es hacer un expediente judicial de su vida, sino entender la contradicción. El hombre capaz de controlar una pelea con precisión quirúrgica no siempre pudo controlar sus noches. Y ahí aparece la verdad que el título promete. A los 63 años, Chávez ya no tiene que fingir invulnerabilidad. Ha hablado de sus adicciones, de la rehabilitación, de los años de sobriedad, de la necesidad de ayudar a otros. No lo cuenta como aventura de estrella rebelde, sino como una enfermedad que pudo costarle mucho más que su carrera. Esa admisión también cambia la manera de mirar su vida familiar. Julio quiso pelear por su madre y por los suyos, pero la familia terminó siendo otro terreno difícil. Ser hijo de una leyenda puede sonar privilegiado, y en muchos sentidos lo es, pero también es una carga extraña. Julio César Chávez Jr. nació con un apellido que no cabía en ningún documento. Cuando decidió boxear, no subió solo al ring, subió con la comparación permanente. Si ganaba, era por el apellido. Si perdía, era porque no estaba a la altura. Si se equivocaba, el error se volvía noticia. La relación entre Chávez padre y Chávez hijo ha sido pública, intensa y a veces dolorosa. El padre ha hablado con dureza, con preocupación, con orgullo y con desesperación. Sus palabras han cambiado de tono según el momento, pero el centro parece el mismo. El miedo de ver a un hijo acercarse a problemas que él conoce demasiado bien. También Omar Chávez, otro de sus hijos boxeadores, ha vivido bajo la mirada pública y ha tenido episodios difíciles. En años recientes, distintos medios han reportado problemas legales y familiares alrededor de los hijos de Chávez. Como se trata de personas vivas y de procesos sensibles, lo correcto es hablar con cautela. Hay acusaciones, defensas y versiones en curso, no una verdad simple para convertir en sentencia. Lo que sí puede decirse sin morbo es que para Julio esa exposición ha sido dolorosa, porque una cosa es pelear contra tus propios errores y otra es ver cómo las sombras se acercan a tus hijos.
Ahí el campeón no puede lanzar un gancho al hígado, no puede ganar por nocaut, puede aconsejar, acompañar, poner límites, buscar ayuda, defender, equivocarse también, pero no puede vivir la vida por ellos. Para alguien acostumbrado a avanzar hasta romper resistencias, la impotencia de un padre debe ser una de las peleas más crueles. La vida le dio además pérdidas que no pertenecen al deporte. En 2017 su hermano Rafael fue asesinado durante un asalto en Sinaloa, según reportes de prensa de la época. Ese tipo de golpe no se entrena, no hay esquina que lo cure ni bolsa que compense. Para un hombre en recuperación, una tragedia familiar puede abrir puertas peligrosas, rabia, tristeza, deseos de responder, ganas de escapar. Y sin embargo Chávez tuvo que seguir sosteniéndose. Por eso, cuando se habla de su presente, no basta decir que se retiró y se volvió comentarista, empresario o figura televisiva. Su etapa actual tiene otro significado, la de un hombre que intenta convertir su caída en advertencia. Ha impulsado clínicas de rehabilitación y ha hablado de la sobriedad como una pelea diaria. Esa parte de su historia tiene menos brillo que un título mundial, pero quizá más utilidad. Porque cuando Chávez le dice a alguien que las drogas destruyen, no habla desde una frase aprendida, habla desde la memoria de quien estuvo allí. La recuperación de Chávez tampoco fue una línea recta. En historias de adicción, la gente suele querer una escena sencilla, el día exacto en que todo cambió, una frase perfecta, una decisión definitiva. La realidad suele ser más difícil. Hay tratamientos, recaídas, negación, vergüenza, familia cansada, amigos que ayudan y otros que estorban. Hay momentos en los que la persona se convence de que puede sola y otros en los que entiende que sola no alcanza. Cuando Chávez habla hoy de sobriedad, lo hace desde esa experiencia acumulada, no desde una victoria instantánea. Esa es una parte valiosa para el público porque rompe con la fantasía del héroe que se salva a sí mismo por pura voluntad. La voluntad importa, claro, pero no siempre basta. A veces se necesita tratamiento, estructura, comunidad, fe, disciplina nueva y la humildad de aceptar que el enemigo no desaparece porque uno lo nombre. En ese sentido, su trabajo vinculado a clínicas de rehabilitación tiene una lectura potente. El lugar donde antes estuvo su vergüenza se convirtió en una causa. Ahora bien, tampoco conviene pintarlo como un personaje completamente resuelto. Chávez sigue siendo frontal, a veces impulsivo, a veces polémico. Defiende a los suyos con una intensidad que puede generar debate. En entrevistas puede soltar frases que después se discuten durante días. La redención, en su caso, no es una foto limpia ni un discurso perfecto. Es un proceso con cicatrices, contradicciones y recaídas emocionales que no siempre significan volver al consumo, pero sí muestran que la vida no se ordena de golpe. Ese es el Julio que vemos hoy. No el invencible, sino el sobreviviente. Un hombre que ya no necesita probar que fue grande en el ring, porque eso quedó escrito, pero que todavía intenta probarse a sí mismo que puede mantenerse de pie fuera de él. A los 63 años está más cerca de la figura del testigo que de la del conquistador. Ha visto lo que la fama da, lo que quita, lo que exagera y lo que no perdona. Ha visto cómo un apellido puede abrir puertas y al mismo tiempo convertirse en una lupa cruel. Ha visto cómo los aplausos se apagan y cómo, cuando se apagan, queda lo que uno hizo con su vida real. Y aquí está el giro más humano de su historia. Julio César Chávez no se volvió interesante porque haya sido perfecto. Se volvió inolvidable porque fue extraordinario y vulnerable al mismo tiempo. El público lo admiró por su fuerza, pero hoy muchos lo escuchan por sus heridas. El campeón que antes enseñaba a atacar el cuerpo del rival ahora, sin querer, enseña otra cosa, que reconocer la caída también puede ser una forma de valentía. La verdad detrás de los rumores no es una sola. Hubo fama, excesos, entornos discutidos, errores personales, desgaste deportivo, problemas familiares y titulares incómodos. Hubo cosas que se dijeron con fundamento y otras que probablemente crecieron por el deseo de convertir una vida compleja en escándalo, pero la confesión esencial no depende del rumor. Chávez admitió su lucha con las adicciones, habló de rehabilitación y eligió presentarse no solo como campeón, sino como alguien que tuvo que ser rescatado de sí mismo.
Eso, para una cultura que suele exigir dureza a sus ídolos, es enorme, porque durante años se vendió la idea de que un campeón no se rompe. Chávez demostró lo contrario. Se puede romper, se puede negar, se puede tocar fondo, se puede pedir ayuda y se puede volver. No volver igual, no volver sin manchas, no volver como si nada hubiera pasado, volver con una conciencia distinta. Su tragedia, entonces, no fue perder el invicto, tampoco fue que Óscar de la Hoya representara un relevo generacional, ni que el cuerpo envejeciera, ni que el récord dejara de parecer imposible. Esas son reglas del deporte. La tragedia verdadera fue descubrir que la cima no cura por sí sola aquello que viene desde abajo, que la pobreza puede empujarte a ganar, pero no te enseña necesariamente a vivir con lo ganado, que el aplauso puede ser hermoso y al mismo tiempo insuficiente cuando la noche queda en silencio. Si uno vuelve a mirar sus viejos combates con esta historia en mente, la imagen cambia. El joven que entra al ring no es solo un boxeador, es un hijo tratando de cumplir una promesa. El campeón que levanta los brazos no es solo una máquina de ganar, es un hombre al que todos miran pero al que pocos conocen. El veterano que insiste en seguir peleando no es solo alguien incapaz de retirarse, es alguien que teme perder el único lugar donde siempre supo quién era. Y el hombre de hoy, con 63 años, tampoco es solo una leyenda dando entrevistas, es alguien que carga el peso de lo vivido y aún así intenta hacer algo con ese peso. No todo está reparado, no todo será reparable. Hay heridas familiares, críticas públicas y preguntas que tal vez nunca tengan una respuesta cómoda. Pero hay también una victoria real, seguir sobrio, hablar de lo que antes se escondía, acompañar a otros, admitir que la fuerza sin verdad puede convertirse en una máscara. Por eso su historia funciona tan bien como espejo. Porque todos, en algún nivel, conocemos a alguien que parece fuerte, pero está peleando algo que no muestra. Todos hemos visto personas aplaudidas que por dentro se sienten solas. Todos hemos confundido éxito con paz. Chávez simplemente vivió esa contradicción en tamaño gigante, con cámaras, cinturones, estadios y titulares. Al final, Julio César Chávez no necesita que lo convirtamos en mártir. Tampoco merece que lo reduzcamos a sus errores. Fue un boxeador inmenso, probablemente el nombre más importante del boxeo mexicano moderno. Fue un hombre con excesos reconocidos, fue un padre preocupado. Fue una figura rodeada de rumores y de hechos difíciles. Fue alguien que cayó y que decidió hablar de la caída. Esa mezcla es menos cómoda que una leyenda limpia, pero mucho más verdadera. Y quizá por eso, cuando decimos que a los 63 años finalmente admite lo que todos sospechábamos, no hablamos de un secreto barato. Hablamos de algo más profundo, que detrás del gran campeón mexicano había un ser humano cansado de cargar una imagen imposible, que su rival más peligroso no usaba guantes, que la gloria puede salvarte de la pobreza, pero no necesariamente de ti mismo. La escena final no debería ser la de una derrota. Debería ser la de un hombre mayor mirando el ring desde otro lugar. Ya no necesita entrar para demostrar quién fue. El público lo sabe, México lo sabe, la historia del boxeo lo sabe. Lo que queda ahora es otra clase de combate. Mantenerse honesto, mantenerse sobrio, mantenerse presente, incluso cuando la vida familiar duele y cuando el pasado vuelve a tocar la puerta. Julio César Chávez ganó muchas peleas para México, pero la más difícil la tuvo que pelear lejos del ruido. Y tal vez esa sea la parte más conmovedora de su legado, porque a veces la verdadera tragedia no es perder los aplausos, sino descubrir todo lo que uno tuvo que callar mientras el mundo seguía aplaudiendo. Y a veces la verdadera victoria no es levantar un cinturón, sino atreverse a decir: caí, pedí ayuda y sigo aquí.